seguimos con el senador Víctor Zimmerman, hablando de no solamente de la ley de bases y todo lo que tiene que ver con el paquete fiscal y lo que pasó en el Senado, sino lo que puede llegar a pasar en la Cámara de Diputados. Están en su derecho si aprueban lo que ellos aprobaron. Así es. No todo tengo entendido, ¿no? Hay algunas leyes, hay algunos artículos que ustedes aprobaron por unanimidad. Exactamente. Y hay otros que se rechazaron por 2/3, por lo tanto tienen que tener un 2/3 para volver a modificarlo. Sí, sí. Y después, bueno, la lógica, nosotros en este momento hicimos de Cámara Revisora, ahora se aprobó en general, vuelve, y entonces las modificaciones, ahora ellos se convierten en Cámara Revisora. Lo que no pueden hacer es modificarlo, lo que ellos pueden hacer es aprobar o rechazar, o se quedan con el dictamen de origen, o sea, lo que aprobaron ellos, o lo que viene en el Senado. Sí, sí. Así que bueno, en general yo diría que los dos expedientes están aprobados, en particular no, que es lo que tiene que tratar. Lo que pasa es que dentro de un expediente, por ejemplo, el de asuntos paliativos fiscales, tenés una moratoria, tenés blanqueo, tenés bienes personales, tenés ganancia y tenés monotributo. O sea que por lo tanto tenés ¿Cómo quedó el monotributo al final? El monotributo quedó aprobado en general, el sistema de monotributo, y el monotributo social fue rechazado en particular, digamos, el artículo, porque hay un artículo del monotributo social que diputado lo que decía era: derogamos el monotributo y la derogación va a tener vigencia dentro de los 90 días posteriores a la vigencia y publicación de la ley. Cuando fue al Senado, nosotros de nuestro bloque lo que dijimos era, bueno, nosotros no queremos 90 días, nosotros queremos un esquema de monotributo, entonces que quede vigente a partir de que haya un esquema nuevo de monotributo social. Esa era nuestra propuesta. El gobierno recogió el guante y dijo, bueno, nosotros tenemos esta propuesta para monotributo social. Incluyó en el proyecto un proyecto de monotributo que pagaría 9.800 pesos en carácter de aporte previsional. El tema de la obra social es optativa y no paga el componente fiscal. Y podría facturar a 3.225.000 pesos. Al año. Al año. Eso es lo que finalmente no se aceptó en el Senado y fue rechazado. Entonces vuelve a diputados con esta posibilidad de que se derogue el monotributo social, pero entre en vigencia dentro de los 90 días posteriores. Si se aprueba lo de diputados, digamos, que debiera ser lo lógico. Y ahí debiera mandar el Poder Ejecutivo una ley aparte en el futuro, que me supongo que será la misma que la que estaba ahí, pero que no fue aceptada. ¿Ganancias? Ganancias, las modificaciones que tienen es básicamente una propuesta nuestra, que es incorporar la deducción de crédito hipotecario, porque ahora al tener tanta liquidez en los bancos hay mucha oferta de crédito hipotecario, y además el déficit habitacional es un tema importantísimo para las provincias. Esa propuesta fue incorporada de poder deducir el 100% de los intereses de crédito hipotecario, y después el gobierno propuso un incentivo, una bonificación, una deducción del 22% para las provincias patagónicas, que obviamente la mayoría no está de acuerdo con eso. La mayoría no está de acuerdo con eso, porque mira, hay algo que yo le pedí en el discurso a los patagónicos, con mucho respeto de los senadores patagónicos y de las cuestiones que tienen otra forma de vida y tienen otras maneras y tienen otros ingresos. Ahora, la composición de ingresos de la provincia patagónica es 33% regalía, 33% recursos genuinos y 33% coparticipación. Entonces ellos no querían que entre el impuesto a las ganancias. Para que supuestamente voten la vuelta del impuesto a la ganancia, le dieron una bonificación del 22% para los que viven y se radican en la Patagonia. Entonces a mí me parece que, bueno, tienen además la zona fría, tienen el fondo fiduciario de zona fría, que tiene subsidiada la tarifa del gas natural. Tienen las regalías. O sea, tiene las regalías, que además le aumentaron en la ley de base la posibilidad del cobro de las regalías, y además ahora tienen la posibilidad que el RIGI va a ir básicamente a las provincias patagónicas. Porque eso va a ir a Neuquén, básicamente, donde está el gas y todo lo demás. Entonces nosotros decíamos, sean un poco más solidarios con el norte argentino. Claro. Porque ese 22% de deducción de ellos impacta en la recaudación de coparticipación que vamos a tener las provincias del norte si se aprueba el impuesto a la ganancia. Entonces, bueno, estas son las cosas que por ahí, esta falta de acuerdo, de ver cómo sacamos una norma que impacte y que nos permita a todos
poder competir y generar condiciones para competir entre iguales. Estos son los reclamos que nosotros hicimos con respecto a la provincia patagónica. Así que bueno, eso es ganancia. En el tema de blanqueo sí pudimos incorporar varias cosas que creo que tiene que ver con el origen de los fondos, que no puedan blanquear los testaferros, que no puedan blanquear los parientes, los funcionarios de los últimos 10 años que estuvieron en ejercicio. Creo que ahí se hizo un aporte importante. ¿Bienes personales? Y bienes personales también tiene ahí, porque se reduce la alícuota y se crea un sistema de anticipar 5 años y entonces vos pagás por anticipado 5 años y no tenés revisión. Entonces si vos tenés ganancia en los años posteriores y lo capitalizás en bienes personales, no pagás el tributo hasta el 6º año, digamos, es como un beneficio a los que tienen más recursos. Bueno, eso obviamente no se aprobó y eso es lo que se rechazó en bienes personales. Sí. Así que bueno, ese sería en una apretada síntesis un poco, para no entrar en cuestiones técnicas que son muy complejas de poder entenderlas las cosas de los capítulos fiscales. El documento que sacan los senadores radicales, ¿qué dice? Bueno, básicamente nosotros entendemos de que la propuesta nuestra tiene que ver con mejorar la norma, de darle los instrumentos al gobierno, mejorar el tema del RIGI, defendiendo la industria local y el desarrollo local, que es imprescindible para el desarrollo de las energías, sostener el tema de las privatizaciones que no se hagan en este esquema, sostener también los aportes que hicimos en el tema de la modernización laboral y que se entienda que... ¿Cómo quedó ese tema? Bueno, ahí hay algunas cosas que pudimos incorporar que el diputado no pudo y que nosotros inclusive les habíamos mandado para que se incorpore como bloque. Nosotros trabajamos cuando diputados hizo ese trabajo de la media sanción, nosotros ya le mandamos propuestas de diputados, porque teníamos proyectos de ley presentados en el Senado con respecto a reforma laboral, con respecto a la fórmula jubilatoria. Por ejemplo, incorporamos ahí que el tema de blanqueo de las empresas sea causal de despido, que nos parece que es un tema importante que debiera estar, digamos, para de alguna manera facilitar todo lo que tiene que ver con la generación de empleo. Y después es necesario una mirada de modernización laboral. Yo tengo amigos o hijos de amigos que están de Chaco trabajando para empresas de México. Sí, sí. Y que antes la cuestión laboral no preveía una cuestión, porque no existía esta forma de la comunicación y del trabajo virtual. Sí, sí. Entonces, bueno, estas son cosas que nosotros contribuimos. Y el comunicado lo que dice es simplemente de que creemos que los aportes que nosotros hacemos tienen que ver con mejorar la ley y que creo que es positivo para el país. Y entonces le pedimos a los diputados que obviamente ver si lo pueden sostener para de alguna manera poder avanzar y a ver si generamos desde estas dos leyes y lo que faltan las condiciones para empezar a resolver tantos problemas en la Argentina. Perfecto. 2 temitas que son muy importantes, sé que te interesan y mucho. Sí. La fórmula previsional, ¿qué opinás del proyecto de diputados? Bueno, lo que aprobó diputados. Diputado crea un retiro proporcional. Sí. El gobierno tomó la decisión de sacar ese, porque tiene 2 artículos, el 227 y el 228. El 227 deroga la moratoria previsional y el 228 crea el retiro proporcional con la PUAN y un porcentaje de los aportes. Eso antes de que entre al recinto, el gobierno lo retira. Por lo tanto, sigue vigente en el dictamen que vuelve a diputado es la moratoria previsional, que vence el año que viene. Que me parece, a nosotros nos pareció siempre lo más lógico. Si la moratoria termina el año que viene, terminemos, y lo que nosotros necesitamos es una ley de reformulación del sistema previsional en su conjunto y que los jubilados de alguna manera no sean la variable de ajuste. Ahora, la verdad que el sistema provisional es el 67% del gasto presupuestario del presupuesto nacional. Esta es la verdad. Entonces hay que decir la verdad. Por eso lo pisa el gobierno. Y totalmente. Y tiene superávit. Y claro, entonces por eso tiene superávit. Entonces, ¿yo qué digo? Que más allá de los paliativos fiscales, que es como se titula este proyecto en discusión, nosotros debiéramos discutir reforma impositiva, reforma previsional, reforma de los partidos políticos para ver el financiamiento de los partidos políticos, una nueva ley de coparticipación federal. Lo dije en el recinto. ¿Sabe cuál fue el impuesto que más creció últimamente en la Argentina? El impuesto país. En abril creció el 411% de la recaudación. No es coparticipable. Y la actividad económica se genera en las provincias. Entonces tenemos que también decir las cosas como son. Ahora, dicen
que el impuesto país, según el presidente de la Comisión de Presupuestos de Diputados, dice que lo van a eliminar. Ahora, ¿vos sabés que ese impuesto cae en diciembre de este año? ¿Será cierto que el gobierno nacional se va a quedar sin esa fuente de financiamiento? Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que abordar. Tenemos que en serio sentarnos alrededor de una mesa todo y decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos las cuestiones? Y digamos la verdad de cómo son los temas. Claro. Entonces, estas son las reformas de fondo que nosotros necesitamos, que es imprescindible que lo hagamos. La reformulación de los programas sociales. ¿Cuándo vamos a discutir de fondo la posibilidad de que la gente que esté en los programas sociales vaya al sector productivo? Los programas sociales, el financiamiento de la discapacidad. Totalmente. Tremendo el tema. Totalmente. Tremendo. Por último, y agradeciéndote la predisposición, Sí. un solo temita. Financiamiento universitario. Y todo lo que le sacaron a las provincias con sacando el fondo. Bueno, financiamiento universitario tiene dos componentes. Sobre la línea, que es el tema de sueldo, que eso obviamente no hay inconveniente, porque eso el gobierno nacional transfiere a las universidades en base a la planilla de sueldo, ahí no hay es la planilla salarial, por lo tanto los sueldos se tienen que pagar, y tiene que ver con los acuerdos que puedan existir con los gremios de incremento salarial o no. Y la otra parte que está sobre la línea del presupuesto es el tema del gasto de funcionamiento. Que las universidades que no tienen finalidad de función de la cuestión de ciencia y técnica y la cuestión de hospitales públicos, yo diría que es alrededor del 8% el gasto de financiamiento. Que eso, obviamente, como el presupuesto que ejecuta el gobierno, que es el otro gran tema, se aprobó en el año 2022. Porque se aprobó en el año 2022 para el año 2023. Sí, sí. Y ahora en el 24, ¿qué hicimos? En marzo, con un decreto de necesidad y urgencia, se reactualizó algunas partidas y entonces se actualiza con un esquema que no tiene que ver con la inflación. Entonces las universidades están protestando porque el gasto de financiamiento no le alcanza para cumplir todas las cuestiones que tienen que hacer: seguridad, combustible. Bueno, eso es sobre la línea. Debajo de la línea está el otro componente para las universidades, que son financiamiento en base a proyectos. Y ahí está infraestructura, y están las otras cuestiones que se complementan. Al no existir un presupuesto nacional 2024, se está tomando referencia del presupuesto anterior actualizado, y entonces ahí empiezan los conflictos. Entonces lo que necesitamos nosotros, urgente, que yo vengo planteando hace tiempo, es tener el presupuesto 2024, que es el programa de la gestión, y es el programa que tiene que presentar el presidente Milei, para que sepamos qué va a pasar con educación, qué va a pasar con la lucha contra el narcotráfico. El Chaco viene haciendo un trabajo enorme en el tema de narcomenudeo, que en principio era una tarea de la justicia federal. Ahora, acá se hace un trabajo enorme, y obviamente bien articulado entre la provincia, la justicia federal. Felicitaciones. Ahora, ¿qué plata manda el gobierno nacional para eso? No, porque eso recae en la justicia provincial. 0 pesos. Entonces, no solo que nos quitó el financiamiento para el déficit previsional del INSEP, no solo que se paralizó la obra pública, no solo que se sacó el financiamiento educativo, sino que es urgente, a partir de estas normas, que ojalá se aprueben lo antes posible, y que se puedan tener las variables macroeconómicas, que tengamos un presupuesto para tener un norte. Claro. Creo que estas son las cosas que faltan. El fondo algodonero, que cayó ahora en mayo. Yo soy autor del proyecto de ley, que ya hicimos reuniones con ministros de Santiago del Estero, con ministros de Santa Fe, a los efectos de ver cuándo se va a recomponer. Es una actividad que tiene que ver con cuestiones importantes para nosotros y para el norte argentino. Bueno, todas estas cosas debieran estar en el presupuesto 2024. Víctor, te agradezco muchísimo. Al contrario, este tiempo y haber podido conversar de todos los temas que interesan. Un gusto saludarte, que andes bien y, por supuesto, a disposición como siempre.